¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os voy a proponer mis 10 perfumes favoritos para primavera de este año 2023, los que más voy a estar utilizando. Son cosas que hay ciertas cosas nuevas, hay ciertas cosas que ya os he recomendado otras veces. Bueno, os voy a decir todo lo que creo que es lo más actual, apropiado, encantador. Esta cosa tan masculina y tan agradable. Esa luz está parpadeando ahí, ¿no? Bueno, lo que os decía, mira, voy a decir 10 y los voy a ordenar desde la más simple de estas fragancias que se pueden utilizar todos los días, inofensivas, hasta las cosas un poco más oscuras, más nocturnas, más de uso de ocasiones especiales, más sensuales algunas, más elegantes otras. Bueno, lo más simple y lo más luminoso, lo más de uso diario, todo, la más, de hecho, es esta, Clinique Happy. Esta salió en mi lista de los mejores perfumes para oficinas de la historia. Este es un gran perfume para oficina y de primavera total. Simple, totalmente, pero un acorde tan alegre, luminoso, es como un punto de color en el ambiente, inocente, ¿sabéis? Entonces, en la oficina proyecta como esta cosa tan llana, tan simple, ¿no? Sin complicaciones. Esto es como lo contrario de perfume enigmático, ¿no? De enigmático no tiene absolutamente nada. Cosa bien especial. Clinique Happy. Bueno, siguiente. Mira, te tengo que recomendar obligatoriamente, voy a pasar rápido por aquí porque esto ya lo he hablado 1000 veces, el Acqua di Gio. ¿Cómo no te lo voy a recomendar? Para la primavera esto es una maravilla, una auténtica maravilla. Si quieres algo un pelín más primaveral y algo más nuevo, puede ser el Eau de Parfum, porque tiene esta parte como verde de rubarbo. Es un olor primaveral también, diría que incluso más primaveral que este, que es más marino. Quizás podría ser para el verano, pero bueno, mi gusto personal, el clásico. Espectacular. Bueno, sigo más o menos en el mismo intensidad de fresco y de uso diario. Es un perfume mucho más noble, más orgánico, con un desarrollo un poquito más avanzado, digamos, porque tiene como una componente natural mucho mayor, ¿no? Este componente natural probablemente no tenga nada, y este tiene bastante, tiene esta parte cítrica italiana natural que resulta en una explosión al principio, dando paso a esta parte dulzona de higo, todo en una línea masculina. Se supone que es unisex esto, pero bueno, yo lo veo espectacular, para hombre, para mí personalmente, lo veo espectacular, espectacular. Esto es Fico di Amalfi, de la línea Blue Mediterráneo de Acqua di Parma. Siguiente, te voy a recomendar un perfume que se encuentra en cualquier perfumería, un perfume, esto es top seller mundial, de toda la línea Y, o sea, Y de Yves Saint Laurent. Este es mi favorito, que es el Eau de Parfum. Una cosa bien especial, es un acorde que lo podría distinguir entre 1000 perfumes. Con esto quiero decir que no es que se parezca, mira, tiene como una parte de Invictus, tiene una parte de tal, de Acqua di Gio. Eso suele pasar mucho con perfumes, ¿no? Que como que imitan partes de perfumes exitosos. Y este no es uno de esos perfumes, ¿sabes? No es que yo vea parte, no, este tiene un acorde bien particular, bien montado, armónico, vibrante, vivo, explosivo, mantiene la radiación, es bastante radiante, es una cosa bien especial, ¿eh? Yo antes de comprarme este, se lo olía a mi cuñado, una cosa, o sea, con esto quiero decir que lo conozco perfectamente, este perfume, en otras personas, cómo se comporta, cómo radia, una cosa muy especial, ¿eh? De mucha calidad. Yves Saint Laurent Y, el Eau de Parfum tiene que ser. Un perfume que te recomiendo para primavera totalmente. Mi propio perfume. Probablemente la primavera sea el mes, bueno, la época, la estación donde más puede brillar este perfume, aunque está pensado para ser totalmente versátil, ¿no? Pero en la primavera tiene esta parte verde, un poquito terrosa, cítrica, y este fondo de musgo. Una cosa bien especial. Si queréis saber más, porque ya he hablado muchísimo de este perfume, te dejo en la web, puedes comprarlo ahí o informarte mucho más de este perfume tan especial. Siguiente, mira, de todos los perfumes que te estoy mostrando ahora, este es un perfume algo difícil de encontrar, no se encuentra en cualquier perfumería, es algo un poquito exclusivo, pero es el más sofisticado de todos, ¿eh? Claro, si es algo exclusivo, es normal que sea un poquito más sofisticado, y este lo es. Y además que el componente de perfume, de notas de calidad, está aquí. Es una bomba de Galvano, que es una nota aromática que es como un verde de ruido blanco,
que es como chispeante, pero no es chispeante, muy denso y fresco a la vez. El gálbano es una cosa bien especial. Bueno, esto es una bomba de gálbano y después se traduce, bueno, en un montón de matices amaderados, verde, cítrico. La primavera es su momento porque tiene esta cosa como verde, ¿no? Tan especial que pega tanto con esto, brisas suaves, noche un poquito templada, brisas cálidas, todo esto espectacular. French Lover de Frédéric Malle. Siguiente. Mira, este es el perfume de todo lo que te estoy diciendo. Es el más potente, masculino, fresco de todos. Una cosa especial, ¿no? O sea, conseguir algo súper potente, súper masculino y súper fresco no es algo muy común. Pero, digamos, consiguiendo eso, lo que tienes que sacrificar es que no es un perfume especialmente novedoso. De hecho, es bastante noventero. Es bastante noventero y de hecho huele bastante a un perfume ultra conocido, que es una cosa espectacular también. Este marino amargo, que es el Odyssey, se parece bastante, ¿sabéis? Pero aquí lo viene a traer como con una nueva intensidad moderna. Probablemente antes no se podían hacer tan intensos los perfumes. Bueno, la cosa es que aquí viene como una intensidad especial. Este es el Dior Homme Sport, pero ten cuidado, este es el del 2023, porque el que tiene el logo de Dior aquí en la tapa, ¿no? Porque el anterior tiene el logo de Dior aquí. Y son perfumes totalmente diferentes. Siguiente. Mira, el otro día vino aquí a mi oficina un youtuber que se llama Chet Noir. Estuvimos aquí con la familia, estuvimos cenando. Bueno, la cosa es que cuando llegamos a cenar, lo saludé, pasé cerca de él. Y me llegó su perfume y dije, qué cosa más buena. Qué buen perfume. No le di más importancia, la verdad, porque dije, bueno, hay tanto perfume bueno que perfume bueno, ya está. Y cuando terminamos la cena, y bueno, me despedí, y de nuevo dije, no, pero qué encanto más grande, ¿no? Le tuve que preguntar, y de hecho él me dijo, pero ¿cómo no lo reconociste? Bueno, no lo reconocí, y es este, Amouage Reflection, el normal. Y cuando se lo olí, me quedaron varias cosas claras por primera vez de este perfume, ¿no? Esa línea de iris que tiene, súper, que queda muy bien. Y este lo usó en la noche espectacular. Así una cosa bien masculina y limpia, básicamente. Bien bueno. Bueno, siguiente. Es el más, diría, bueno, sí, el más nocturno de todos, más ocasiones especiales de todos, más elegante, más o menos de todo. Este también puede ser un poco elegante. Este también. Este como un elegante chill out, pero bueno, elegante clásico. M7 de Yves Saint Laurent. Este es el primer perfume que incluyó oud en su fórmula. Es un perfume de oud que tiene como una parte que a mí me dan como ganas de morderla. Es como olor a caramelos de estos que vienen como empolvados, ¿sabes? Entonces estos caramelos de cherry naranja empolvados con la parte de oud maderas. Es una cosa bien especial, muy única, muy armónico. Una cosa deliciosa. Esa es la palabra, ¿eh? De primavera, noche templada, sensual incluso, con componente elegante. Bueno, un perfume bien completo, ¿eh? Yves Saint Laurent. Siguiente y último de toda esta lista. Este es un perfume que tiene cierta parte marina, pero tiene una parte de caballero cremoso, moderno, a la vez que tiene una base, digamos, un poquito tradicional. Es una cosa espectacular. Te la recomiendo totalmente. Yo me he cansado ya de recomendar este perfume. Es una cosa muy especial y en primavera te garantizo que es total. Increíble, ¿eh? Además es súper potente, tiene una duración enorme. Bueno, este es el Tom Ford Costa Azzurra, pero tiene que ser la versión Parfum, ¿eh? No cualquier otra versión. Espero que podáis tener el mejor perfume para primavera. Nos vemos pronto. Chao.